¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast de Agua Helada. Recuerden que estamos platicando con cronistas del estado de Sonora por su importancia y por esta privilegiante pasión que nos llevan a tener en este espacio, pues ahora sí que una plática de sus crónicas y de lo que han ido recapitulando o de lo que han ido reescribiendo o lo que han ido pues haciendo crónica de los antepasados, del ayer, de hoy y el posible mañana del actuar, del andar en cada uno de nuestros municipios. Hoy le toca estar en el estudio a una invitada muy especial, Pamela Corella. Ella es cronista del municipio de Imuris, Sonora. Así es, muchas gracias por la invitación para que se pueda difundir un poco a través de tus redes sociales, ya muy famosas, de tus diversas redes sociales, ¿no? Lo que Imuris tiene que ofrecer. Aparte también es la presidenta estatal de los cronistas. Así es, de la Asociación de Cronistas Sonorenses, ACROS. Ya tenemos 3 años a la cabeza de esta presidencia y pues seguimos trabajando por el beneficio, ¿no?, del cronista y de la crónica. ¿Y qué le ha parecido todos los podcasts que hemos tenido con todos los cronistas? Excelentes, muy agradecidas y agradecidos de estos espacios que nos han dado para poder difundir más y que se dé a conocer quién es el cronista municipal, ¿no? El cronista sonorense. Sí, entre todos han dicho, oye, pues fíjate que a mí me causa mucha curiosidad porque cada uno de ellos trae la perspectiva, pero al final de cuentas como que se conocen. Y no sé, yo nunca había visto esa convivencia de todos los cronistas. No sé si ahorita se puso como de moda o es la primera vez que se están juntando todos. Veo que van juntos a diversos municipios. Estuvieron en San Pedro de la Cueva, estuvieron en Carbó, estuvieron o van a estar en Guaymas, ¿no? Me parece. Sí, ahí sigo la página y está curado el cotorreo. Sí, así es. Mira, la asociación, su origen es desde el 91, ¿no? O sea, ya tenemos poco más de 30 años como asociación. Sin embargo, pues sí, últimamente hemos promovido mucho más la convivencia entre nosotros, aunque, como decimos, más que una AC, somos una fraternidad. Los valores que nos unen, que nos ligan a nosotros son de respeto, de compromiso, de solidaridad. Somos una gran fraternidad. Hay valores ahí sí que bien arraigados, ¿no? Por esa convivencia que tú observas en los eventos, pues es la real, ¿no? Ahí no hay poses ni nada, ¿no? Entonces, en cada uno de los eventos, además de reunirnos para compartir un pedacito de nuestros municipios, de nuestros terruños, pues también aprovechamos para convivir, para conocernos, para fraternizar un poco más, ¿no? ¿Y esto es nuevo o ya se hacía anteriormente, Pamela? Mira, antes, generalmente las reuniones de cronistas, que antes eran 4 regionales o 5 al año y una asamblea anual, ahora, ¿qué te puedo decir? 3 en julio. Julio, fíjate, fecha de vacaciones, fecha de calor, no nos para nadie. Acabamos de tener la reunión en Carbó el viernes pasado, un calorón, pero pues la calidez, ¿no? Más allá, como dijo la doctora Aldaco, ¿no? La calidez de estar ahí junto con nosotros, pues no se compara, ¿no?, con las altas temperaturas. El día 9, el sábado, estaremos en Guaymas, en la heroica Guaymas de Zaragoza, con Faustino Olmo de la Cruz, que es el cronista, y el 30 estaremos en Nonavas, celebrando con Nonavas el 400 aniversario de su fundación. Que en Nonavas está uno de los cronistas más jóvenes del estado de Sonora. El cronista más joven del estado de Sonora, Isaí Lapisco, muy activo. Sí. Sí, él estuvo con nosotros en el grupo de jóvenes agentes de cambio, allá en el Opus Dei que estuvimos haciendo por allá por la Sierra de Sonora. En Nonavas, siempre muy activo y ahorita me da mucho gusto que sea. ¿Es el cronista más joven ahorita oficialmente? Sí. De hecho, está estudiando la licenciatura en Historia, o sea, está muy joven, Isaí, y es un ejemplo para todos por todo lo que ha logrado. Sí, me da mucho gusto. Ojalá y próximamente lo podamos tener por acá, por el estudio de aquí de Agua Helada, de este podcast. Fíjese que nosotros comenzamos con esta iniciativa por la curiosidad de saber de Sonora. Y decíamos nosotros, ¿con quién platicar? ¿Con quién filosofar? ¿Con quién poder incluso hasta discutir ciertos puntos de vista o ciertas cosas que tenemos en el estado? Porque Sonora es amplio, o sea, si lo pones así, son 72 opiniones, 72 maneras de vivir diferentes, 72 tradiciones, culturas e historias. Porque yo vengo de un pueblo donde
estamos muy cerquita todos. Babiácora, a 15 minutos o menos tienes a Conchi, luego de Aconchi a San Felipe Jesús son 3 minutos, 4 minutos. El sazón de la comida cambia. Y usted sabe que la comida es un pasaje histórico, un pasaje bíblico, si así lo quiere poner. Y luego de Babiácora a Arizpe no es el mismo clima. En Arizpe no se puede sembrar chiltepín. En Babiácora no se puede sembrar ajo. Y en Arizpe predomina el ajo y en Babiácora el chiltepín. Bueno, uno ya se va dando cuenta de ciertas cosas. Y luego cuando yo vine para acá, para Hermosillo a estudiar, eres de Babiácora, un pueblo, me querían achicar. Me puse a estudiar. O sea, yo vengo de tierra de generales, compadre, porque cada pueblo tiene su general de guerra. Entonces, bueno, pues vamos haciendo, así como el que le vamos poniendo un valor agregado a nuestros pueblos. Cada municipio tiene lo suyo. Totalmente. Cada municipio. Y esa precisamente ahí radica la importancia de la labor del cronista. Sí. Porque a nosotros, fíjate, no es tanto una motivación de índole económica, créanme que no, es más el amor a nuestro terruño. No hay otra cosa que yo creo que nos caracteriza, así como cuál es el elemento identificador, ¿no? Unificador de los cronistas. Es el amor a tu matria, el lugar que te vio nacer. Tu patria es México, tu matria es el lugar donde te vio, tu tierra, pues, ¿no? Y entonces nosotros, con mucho orgullo, con mucho entusiasmo, no solamente rescatamos la historia, sino tratamos de representar ese pasado desde un presente con orientación hacia un futuro, pero siempre viéndole también esta cara de la belleza, de lo bonito, porque luego, sobre todo ahora en la pandemia y en los últimos años con los medios, mucho amarillismo. Ya hemos Demasiado. perdido sensibilidad incluso de ver a personas muertas, a personas acribilladas. Hemos perdido como humanidad, hemos perdido mucha humanidad, desgraciadamente. Y entonces ahí también está la función del cronista de dar a conocer estas caras bonitas. No todo es narcotráfico, no. Está sí, y no vamos a tener una ceguera ante este tipo de problemáticas. Claro que no, somos críticos ante esta realidad, pero hay que ser propositivos. No solamente hay que señalar los problemas. Y una manera positiva de ser unas personas proactivas, pues ¿por qué no? Es dar a conocer quiénes somos para que la gente valore, sienta, ame su tierra, su patrimonio, y de esa manera, con más convicción, pues va a querer promover un desarrollo para esa tierra, ¿no? Es la primera vez que escucho matria en mi vida. Patria de don Luis González y González. La patria es México. Y la matria es nuestro pueblo. ¿Tu matria? Es Babiácora. Babiácora, mi matria es Imuris. Ok. Así es. Es mi terruño. ¿De dónde viene matria? De madre. Sí. Acuérdate, el lazo, pues con la madre es la parte emocional, ¿no? Entonces con la patria cumplimos, están esos valores cívicos y todo este rollo. Pero la matria, la mamá, pues el amor, vienen esas otras cuestiones emocionales. Y don Luis González y González, que fue un historiador muy reconocido que ya falleció, él creó todo un concepto, una perspectiva, un enfoque de estudiar estos lugares desde lo que es la microhistoria desde de la perspectiva mexicana, y él decía el terruño, la matria. O sea, Pueblo en Vilo fue lo que él escribió, su obra, ¿no? Sí, yo había escuchado el seno, ¿no? Que a muchos le decían, no, pues mi seno, el seno, pero ahora matria, qué bonito se escucha. Mi matria es Babiácora y mi patria México. Claro, y mi matria es Imuris, claro. ¿Y Sonora qué vendría siendo? El tío. Sí. No, pues también viene siendo una especie de matria, ¿no? Sí. Sonora, porque bueno, yo creo que en todas las entidades es igual, pero sí esta cuestión identitaria, ¿no? Aquí en los sonorenses lo tenemos muy arraigados y también defendemos con mucho orgullo, con mucha honra, todos estos elementos que nos unen, ¿no? Sí, se está haciendo una fiebre muy importante, fiebre positiva en el estado de Sonora. Yo la vengo viendo porque pues estamos palpando a cada uno de los municipios. Es muy difícil palpar los municipios en el sentido de saber exactamente cuál es su orgullo, ¿no? Porque te tienes que meter, tienes que experimentar, tienes que ir casa por casa, escuchar. A ver, el dogo de Imuris no es el mismo que el de Carbón y el de Babiácora. Desde ahí estamos partiendo de una manera diferente, ¿no? No es lo mismo la carne del sur a la carne del norte. Pero, por ejemplo, uno va a Ures y hay muchas cosas de qué hablar, ¿no? Pero, por ejemplo, uno va a otro pueblo más chico que Ures y así sea el nopal más feo, uno lo embellece. Claro. Este nopalito tiene 450 años, es lo más hermoso.
Y estás en la capital del nopal. Oiga, y mandamos a hacer la camiseta, claro. Y mandamos a hacer, bueno, todo un emblema, toda una historia. Pero hoy, no sé si usted comparte esta filosofía o esta manera de creer en lo personal. Vas a Carbó, tienen su festival de la pitaya. Vas a Ures, tienen el festival de la caña. Vas al municipio de Bacanora y Rosario de Tezopaco, tienen el festival del Bacanora. Se está viendo una fiebre que va creciendo y va a la alza. Claro. Y ya ningún municipio quiere quedarse sin su festival. Claro, por supuesto. O sea, es reciente esto. ¿Cómo la ve usted? Sí, así es. Yo creo que además de las fiestas, festivales y ferias tradicionales que hay en el estado de Sonora, yo creo que es una tendencia en México, no nada más aquí. Ya nos estamos abriendo también a la parte esta gastronómica que a lo mejor no habíamos explotado tanto, y entonces buscas qué elemento de tu gastronomía, puede ser una bebida o puede ser un postre o puede ser una fruta, te puede representar. El Magdalena, el Festival del Membrillo. En San Luis Río Colorado tienen 1000 festivales, ¿no? Ahí ferias y fiestas y todo, pero el dátil, sí. El dátil. Nosotros en Imuris, por ejemplo, tenemos nuestras fiestas muy tradicionales, muy arraigadas con lo que es la religiosidad popular, sobre todo. Tenemos los festivales que son más de índole cultural, pero también ya nos estamos abriendo. Y entonces, pues ya hubo por ahí una experiencia que tiene que ver con la quesadilla, y ahorita ya se está armando pues la Feria de la Quesadilla. No nos vamos a quedar atrás. Así. Así. Y también, ¿qué otros festivales cerca le ha tocado de ahí de los municipios? Híjole, pues que tengan que ver con gastronomía. También, sabes que también hay uno de la pitaya aquí en Ures, pero así como que creo que es más representativo y creo que empezó desde antes acá en Carbó, ¿no? Sí. Está de Carbó, está el del membrillo, del dátil. En Moctezuma Bacanora. Está el de la montura, por ejemplo. Granos de trigo, Pueblo Yaqui, que es una comisaría de granos de trigo, y a lo mejor no es el alimento en sí, pero es pues el producto, ¿no? Que elabora, que produce pues muchísimos alimentos, ¿no? Granos de trigo, ¿no? Sí, y ahora, pues, como le comento, los municipios que no tengan su festival de esos elementos gastronómicos o de esos elementos económicos, ¿no? Que, por ejemplo, en Moctezuma, la talabartería rifa. Claro. Entonces, el monumento a la montura, pero además el festival a la talabartería o a la montura, no recuerdo cuál es. Pero sí llena de orgullo, pues, saber que vamos a ir a un municipio y nos vamos a encontrar. En Babiácora creo que se viene haciendo como el intento de hacer el Festival del Chiltepín. Nuestro equipo de béisbol se llaman Chiltepineros de Babiácora. Sí, sí. Entonces, digo, qué padre también los municipios que no tienen ni cronistas y que no tienen festival. O sea, ahí está el área de oportunidad. Claro. ¿No? Por supuesto, sí, y ahorita que mencionas los municipios que no tienen cronistas, pues sí, tenemos por ahí algunos municipios, pero todo esto depende de una ley. Hay una ley ya, desde el 2020 tenemos una ley, en la Ley de Cultura para el Estado de Sonora, por ahí aparecemos ya como una figura que debe ser reconocida por las autoridades municipales, ¿no? Hay todo el proceso y todo. Sin embargo, aunque ya han pasado pues 2 años, pues todavía no se termina de aplicar, y sí tenemos pues algunos municipios importantes, digo todos son importantes, ¿no? Pero sí tenemos algunos municipios entre grandes, medianos y pequeños sincronistas, y es una lástima porque no es lo mismo, siempre se los comento yo, una dirección de cultura. Ay, verás, permíteme. Ya está haciendo efecto la entrevista, amiga, ya está haciendo efecto la entrevista y todavía no la publicamos. Mire, no lo puedo pagar. Ok. Ahí está. Déjenme nada más lo apago. No es lo mismo un director de cultura o un director de la Casa de la Cultura, INCA o como le quieran llamar, que un cronista. O sea, nuestras funciones son muy diferentes, ¿no? Sí. Son muy, muy diferentes. Entonces, hay municipios que creen que porque ya tienen al director de cultura ya se cubre esta parte, y no. O sea, son funciones muy diferentes. El cronista es vitalicio. Así es, aparte, ¿no? Para empezar, o sea, toda la vida te echas la responsabilidad. Y 2, pues, tienes que estudiar como temas del antes de la hora y del después, y el por qué ahora Chiltepín, y por qué antes no, y por qué esta cueva, y por qué, o sea, es un chambono, ¿no? Es una gran responsabilidad. Sí, aparte. Y luego creen que somos enciclopedias, y claro que no, tampoco. Hay muchas cosas que, pues, les digo yo, hay que ser muy honestas, pues no
Que en el intento están, ¿verdad? No sabemos, pero te preguntan algo que no sabes, órale, pues ya te llevas la tarea, ¿no? Claro. Ya sabes que hay una inquietud y que hay una necesidad que tú tienes que cubrir, por supuesto. ¿Y por qué la figura del cronista es vitalicio a partir del 2020? Por continuidad, es muy sencillo. Se había politizado mucho la figura del cronista y entonces entraba un presidente y ponía, pues a veces a personas sí con un perfil, digamos, para ser cronista, pero también otras veces, como suele suceder, al compadre, al amigo, a quien le quiere echar la mano. O por cumplir simplemente, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué sucedía? 3 años, pues no había nada, no sucedía nada, no se registraba nada. Y entonces, bueno, ahora ya hay una convocatoria en donde están los requisitos, las bases, los perfiles, y es algo que se tiene que hacer de manera pública, de manera transparente y con el propósito de dar continuidad, porque el trabajo del cronista no es en un mes te investigo, no. Son proyectos inmediatos, pero también son proyectos a largo plazo. Sí, yo creo que lo que nos viste de cultura, lo que nos viste de tradición y de historia en un pueblo, es encontrarte con un museo y un responsable del museo que te lleve y te haga sentir el pasaje que hay en las cosas que vas encontrando. Mi reconocimiento para todos los municipios que tienen un museo. Y también el cronista, porque el cronista es la persona que nos va a llevar también en estos pasajes, pero de una manera, una crónica. Imagínense cuántas fotografías no están en una casa, sin darle el valor agregado que es o que puede dar el cronista, pues, ¿no? Y pensar en municipios que no tengan cronistas, pues sí, está un poco mortificable, lo vamos claro que a decir así. Creo que son 48 los que tenemos. Más o menos. Sí, ajá. Que faltan 20, más o menos 10. 20 y tantos, sí. Entonces, pues con el favor de Dios y con la labor de usted, los vamos a tener. Así es, esperemos que próximamente, y ahorita que comentas de los museos, es todo un reto lo de los museos por la cuestión de recursos, por la falta de conciencia histórica de las autoridades, son muchos elementos, pero sí yo aprovecharía para destacar, ¿no? Y sé que se me van a pasar muchos y se pueden sentir, pero hay 2 proyectos que, híjole, son admirables. San Pedro de la Cueva y San Javier. Y los vas a tener próximamente aquí a los 2. Son 2 ejemplos de cómo, como dijo el doctor Holguín, que ya también estuvo aquí cronista de Álamos, es más de voluntad que de recurso. Ahí están esos 2 ejemplos. Vayan a San Pedro de la Cueva, es una maravilla entrar a un museo chiquito, en donde sale la memoria histórica del evento más importante en la historia emocional, me atrevería a decir, de San Pedro de la Cueva, la masacre de San Pedro de la Cueva por Pancho Villa. Y ahí están las viudas, es impresionante entrar. Esculturas de viudas. Las esculturas de María Tarazón, sí. Y luego tenemos la casona de Portela, de Juan Portela, que es otro ejemplo de cómo él, perseverancia, disciplina, compromiso, y año con año, hasta que logró crear ese concepto del Museo de la Casona en San Javier. San Javier más allá de la minería y de la tuba del Goyo Trejo. Ahí está la casona, pues, con la esencia de todo lo que es San Javier. Es una maravilla. Y con todos los elementos mineros desde entonces sí he entrado, claro. La verdad. Y ahorita se me pone la piel chinita porque sí sientes. Sí. En la casona y también en San Pedro de la Cueva, como usted dice, acabamos de estar con María Tarazón por allá. Y ves el restaurante, ves, o sea, te tomas un café con sabor a tradición, a cultura, historia. Entras y ves las esculturas estas que hay de las viudas y ya te comienzas a pensar, oye, ¿por qué viudas? Y luego tiene un monumento bien bonito. Bueno, es como una vitrina de todos los recortes de periódicos. O sea, son como 20 planas dedicadas a personas de San Pedro de la Cueva, ¿no? Y tú dices, oye, es muy escaso que en un pueblo existan tantas notas de tantas personas. ¿Qué pasó, no? Está muy, muy bonita las labores esas que hacen. Pero hubo personas interesadas, vaya, en rescatar esto, ¿no? María Esther Noriega, que es la cronista, que trabaja muy de la mano con María, entre las 2 ahí se aventaron ese proyecto, ¿no? Además del muralismo y todo esto. Pero bueno, la puerta, no sé si ubicas la puerta que está en la esquina de ese museo, y te platica María Esther con una emoción, estás viendo a las viudas y estás viendo los periódicos y ves la puerta con balazos de Pancho Villa, que llegó a manos de un canadiense y se fue para allá a la puerta porque se la llevó para allá, se la vendieron, ya, pues apreciando más que nosotros mismos la historia. Cuando supo este señor de Canadá que estaban haciendo este proyecto del museo, lo manda. Él les llamó y les dijo, ahí les va la puerta, y vino y le entregó. Qué maravilla que regresó esa parte del patrimonio, ¿no? Fíjese que hay muchas personas que quieren ayudar, hay muchas personas de Estados Unidos. Está el caso de Fabián Lameda, claro. en San Pedro la Cueva. Digo, hay una película
o una serie ahorita que se llama San Juan Tadeo, creo que es. Bueno, no recuerdo, pero no. Fue, híjole, me voy a, no se me va a venir a la mente, pero ahorita lo voy a decir. Pero al final de cuentas, Fabián Lameda, yo estaba pensando todavía, tiene que caer en la crónica. No es lo mismo San Pedro de la Cueva antes que él. O sea, un ángel, lo que usted quiera, pero ha transformado totalmente el pueblo y ahorita como que ya empieza a transformar un poco la región. ¿Desde cuando uno se veía un fenómeno como él? Apartidista, apolítico, y cómo ha alivianado a la gente. Uno ve la transformación de la casa de Doña Beba, cómo era antes, cómo es ahorita. Y no nomás eso, pues, que a raíz de eso, pues María Tarazón comienza con este tema del museo, con este tema. Fuimos, o sea, vi 20 familias a lo mejor que no eran de San Pedro de la Cueva. Usted sabe que tener ese turismo, un día extraoficial que no sea festivo, es ingreso. Van a comer en diferentes restaurantes, claro. Van a comer sabritas, o sea. Es derrama económica, es turismo, es desarrollo comunitario. Sí. Entonces, mis respetos por compa pero aparte, pues San Pedro de la Cueva es el paraíso en la sierra, pues no tienes la presa, los paisajes, parece retrato, el cerro que está ahí. Pero bueno, luego vamos a hablar de San Pedro de la Cueva. Va a venir para acá, María Esther. Ella va a platicar. Con el favor de Dios, y nuestro compa Juan Portela también. Y Fabián Lameda ya estuvo aquí. María Tarazón también en su momento la vamos a invitar. A lo que nos truje, ¿lencha es o trencha? Chencha. Chencha, mira, ni trencha ni lencha. Chencha. Bueno, Imuris, Sonora. Ya platicamos un poquito de su presidencia, de lo que ha hecho, de lo que hemos estado viendo. Una bonita organización, felicidades por eso, Pamela. Imuris, ¿de dónde viene la palabra Imuris? Imeris. Imeris. De los Imeris con H, los indios Imeris, ¿no? Que son, su origen es pues prehispánico, ¿no? Es desde antes de la llegada de los españoles, de Padre Quino, que fue el que fundó. Los indios Imeris que formaban parte, porque no tenemos indios Imeris ahorita, de lo que es la Pimería Alta, la llamada Pimería Alta, que es muy amplia, es una región muy, muy amplia. Lo que queda de Pimería Alta ahorita, ya hablando de grupos originarios, pues son los Tojono, ¿no? Pero ya nosotros ahí, pues ya no tenemos Imeris, ¿no? De hecho, hace poco, por una labor que se está haciendo de parte del INA, Júpiter Martínez, arqueólogo del INA, está haciendo unas excavaciones en Cocóspera y fue impresionante porque en uno de los pozos que hizo para un futuro techo, con el favor de Dios lo vamos a lograr, tenemos que lograrlo, que vamos viendo las osamentas que descubrieron, ¿no? Y por ahí, ahora sí que al ojo del buen cubero dijeron, no, pues estos deben de ser europeos por la edad, ¿no? Hipótesis. Pero de repente vemos en otro osamentas con flechas, o sea, cuerpos, de apaches. Cuerpos. El esqueleto, a un lado de Cocos. Ya ves que atrás de Cocóspera es panteón, ¿te acuerdas que fuimos, no? Pero a los lados se excavaron y bueno, también tenía esa función hace muchos años, ¿no? Hace siglos. Y entonces ahí ellos dijeron, miren, por las características y por las flechas y todo, es muy posible que sea un indio Imeri. Mira, yo me puse chinita porque pues mi página, por ejemplo, pues mi proyecto es La Voz de los Imeris, ¿no? Dándole importancia a esos orígenes, de dónde venimos y todo este rollo. Pero no hay Imeris, pues, no hay tradiciones, no tenemos los matachines, no tenemos mucho de lo que tienen otros grupos, pues, ¿no? Y bueno, ver esa osamenta y que nos dijeran que posiblemente pues era de un Imeri, imagínate, fue impresionante, ¿no? Sí. ¿Estos Imeris desde qué año consta o data de que tuvieron existencia? Época prehispánica, te estoy hablando de antes de la llegada de los españoles. Hay sitios arqueológicos muy, muy importantes que son ya del periodo clásico o posclásico, más bien del México prehispánico, es decir, próximo a la llegada de los españoles del siglo XVI, pero previo, ¿no? Es el periodo postclásico. Y tenemos varios sitios como el de las letras, pintura rupestre, cerca de la presa de Comaquito, más de 100 petrograbados, padrísimos, que dan luz de cómo representaban el mundo y cómo se representaban los Imeris, ¿no? Esa parte para mí es como darle lectura a la visión de ellos, de cómo se autorrepresentaban y representaban su medio ambiente. Está el Cerro de la Cruz en Terrenate, que es una comisaría hermosa y en Imuris. El Cerro de la Cruz es el segundo cerro de trincheras más importante del noroeste de México, después del de trincheras, por supuesto, y suroeste de Estados Unidos.
Y ahí tenemos el Cerro de la Cruz con muchísimos vestigios, trincheras, cerámica, metates, una estructura circular en la parte de arriba, no como el caracol de trincheras, es algo más grande y circular totalmente, que seguramente tenía fines, pues rituales, chamánicos, religiosos, ¿no? Y ahí está toda esa parte, ¿no? Ahí están los vestigios, ahí está la voz de los imeris en las piedras, en las rocas, en la cerámica. Sí, una vez me comentaba que se siente el espíritu, ¿verdad? Cuando estás ahí. Y así es, ya próximamente vamos a ir ahí con la tribu Lipán Apache, vamos a subir a hacer una ceremonia y bueno, yo sé que ellos ahí luego se van a conectar y todo, ¿no? Porque traen ahí ellos esta cuestión de la reconciliación histórica y todo, de las energías. Y sí, por ahí vamos a andar, se sienten las energías cuando tú estás allá arriba. Entonces, Imuris, ¿cuántas comunidades tiene? Mira, no te puedo dar un dato exacto. Acabo de publicar hace poco en redes sociales de un documento histórico en donde venían ¿cuántas comunidades? Como 80 comunidades. Ah, ¿no? bueno. Por rancherías y por todo esto, ¿no? Las como más... representativas, sí, te las digo. Digo, legalmente, ¿no? Hay un marco legal donde te dice, pues Terrenate si es comunidad. Terrenate es comisaría, es la única comisaría. Está La Mesa, La Estación, Crucero, Imuricentro, Pueblo Nuevo, Zaguaral, Campo Carretero, La Cañada del Diablo, donde desapareció el diablo y por eso se llama así, Los Janos, Cumeral, parte de Casita también es de ahí de nosotros, está Villitas, está el Alamillo, el Álamo, Babasac, La Cantina, y me puedo ir con otras que son más rancherías, ¿no? Pero esas serían las principales. La comunidad o comisaría única es Terrenate, Terrenate, entonces. ajá. Ok. Que ahí pues celebran la tradición del trigo, ¿no? San Isidro. San Isidro Labrador, que hace como una festividad total es una cabalgata. Sí, empieza con una cabalgata desde el Álamo. Desde el Álamo para conectar ahí también unas cuestiones tradicionales y de religiosidad popular. La cabalgata pasa por todo el pueblo, cruza todo el pueblo, llega a Terrenate, se lleva al santo, ahora estuvo fenomenal, ¿no? El año pasado también estuvo muy, muy padre. Y ya cuando llegas allá a orillas del río, pues los espera una deliciosa pozolada, ¿no? Pozole de trigo, pozole de San Isidro, tiene diferentes nombres, ¿no? Y cabe mencionar que aparte de que es muy tradicional este pozole, tiene sus diferencias, no nada más entre municipios hay diferencias, entre las mismas comunidades. Me alegaban, me acuerdo los primeros años que yo publiqué de eso, no lleva elote, me decían, y yo, ¿cómo no? Si yo lo he comido, pero no alegué, sí. alegué. Entonces, el año pasado fui al Zaguaral y ahí una señora me permitió tomar foto con elote. ¿Y de dónde lo agarras? Le digo, si no hay, pues lo consigues, pero le echas elote, pues. Ahorita que comenta eso, hoy subí un video, fuimos a Ures y estuvimos pues platicando un poco sobre las cuestiones dentro de la cultura gastronómica, ¿no? Porque antes ni siquiera decíamos que la gastronomía era una cultura por sí sola. Total que una señora empieza bueno, vamos a ir con unas tradicionales, híjole, ¿cómo? Pepitorias. Uh-huh. Como tradicionales pepitorias. Bueno, yo en Tepache me comí unas pepitorias bien ricas de semilla de calabaza, bien laboriosas, o sea, a la torre. Y llego ahí y era una señora, se veía ya de 50 años. ¿Qué dices tú? Pues no, guarda una tradición, el cacahuate, lo tradicional, de Fruit Loops. O sea, unas pepitorias de Fruit Loops. Y yo no lo puedo creer, o sea, me empecé como a... ¿Qué? ¿Estoy viendo? ¿Cómo? Pero es la innovación, o sea, no se nos termina lo que es el origen de dónde venimos. O sea, le guardamos como un cierto respeto a que sigue siendo una mezcla de miel con piloncillo, etcétera. Pero ahora ponemos los ingredientes actuales, ¿no? Y verás qué bonita estaba y bien buena. Digo, a lo que voy con esto es que cuando publicas ese tipo de cosas, hay gente que dice, esa es una falta de respeto para las tradiciones, la cultura y la historia. Y hay otras personas que también se posicionan, es que estamos innovando, es el futuro, etcétera. Lo que le pasó con usted con lo del trigo, pues no, hombre, a mí créame que yo muestro lo que encuentro, me explico. Y siendo, pues ahora sí que como mi matria Sonora. Mi matria es Sonora, mi terruño o el corazón de mi pueblo es Babiácora, pues no, donde nací. Entonces, con ese propósito uno muestra a Sonora.
Pero sí nos hemos encontrado con muchos comentarios así de que el chile no se hace de esa manera, el pinole no nomás es de esto. Viejos, tranquilos, nomás estoy mostrando lo que me encuentro, ¿no? Y me imagino que este debate que tuvo pues ahí con ciertas personas se lo dan desde su perspectiva, pues, ¿no? Sí, claro, y es muy común, porque estás hablando de redes sociales públicas, ¿no? Sí. Las redes de nosotros son públicas y es muy común, digo, mientras no haya faltas de respeto y todo esto, pues todo bien, ¿no? O sea, estamos en un terreno donde podemos debatir como adultos y en paz y con respeto, ¿no? Yo, fíjate, generalmente no tengo tanto problema en mis redes sociales porque, bueno, yo este tipo de situaciones mejor en persona, ¿no? Claro. Las platicamos, pero en esa ocasión 2 o 3 veces me ha sucedido esto, me acuerdo muy bien eso del elote, que se polemizó y ya después aquí está, ¿no? O sea, hay variedad. Sirvió, digamos, sembró la duda, ¿no? También en mí y ya después dije, bueno, aquí está, ¿no? Y es que como cronista, ahorita que la tenemos aquí en el estudio, no vamos a empezar a aclarar un poco de cosas, sino hacer la propia crónica. Por ejemplo, a mí una vez me hicieron el guacabaqui. El guacabaqui es el cocido que viene literalmente de lo que antes predominaba, que era la vaca, la carne, cocido de carne. Pues hay elementos como la zanahoria, algunos le echan repollo, algunos le echan papa, otros le echan elote, pero lo fundamental, me dice el señor, lo fundamental es calabacita, papa y no me acuerdo qué otro elemento. O sea, con esto ya tienes un guacamole. Ay, creo que garbanzo, ¿no? Ah, sí, sí. Sí. Pero, por ejemplo, en otro lado, de otras partes del país, se me hizo bien curioso. ¡Ey! Ese no es guacabaqui. Aquí lo hacemos. Y no lleva carne de vaca, lleva carne de cerdo. Y luego pone otros de Zacatecas. ¡Ey! Y qué padre que se vaya dando esa discusión en el sentido de que, oye, o sea, somos mucho más grandes que la burbujita que nos rodea. Sin embargo, pues es nuestro terruño, nuestra matria, perdón, ¿no? Y yo, en vez de enojarme, frustrarme, la neta le saco curas y ves que el mundo está totalmente globalizado. Es la diversidad. A fin de cuentas, la diversidad aplica no solamente a la cuestión del género, sino a todo esto, ¿no? La diversidad gastronómica en México, simplemente cuántas especies de maíz hay. Sí. Hay unos pósters hermosos, que no tengo yo uno, quisiera uno, donde están los colores, los tamaños. Es una maravilla. Y ese elemento que es el maíz, que es uno de los más representativos, representa a su vez, vaya la redundancia, pues la diversidad del mexicano, ¿no? Y a lo que voy con lo de la crónica, y volviendo un poco a estas pipitorias de Fruit Loops que me encontré, en este caso, pues ahí la señora esta rompió los paradigmas, ¿me entiende? Rompió la manera tradicional de hacer las pepitorias. Por lo tanto, tiene que quedar en la crónica. ¿Y quién fue la primera que se animó? Ella. Dice ella que hace de 3. Hace de un maizorito que viene en las despensas. ¿Ya sabe cuál es el maizorito ese? Que parece semilla de dátil. Sí, sí, sí. Ese. Y luego hace del Fruit Loops y hace de cacahuate. Dice que las que más se venden, pero por 10 o 20, ganándole en promedio, son las de Fruit Loops, por coloridas. Sí, se antoja más en tu mente. Entonces, al final de cuentas, el propósito de un negocio siempre va a ser tener mayores y mejores utilidades, ¿no? Claro. Pero está bien curado y curioso con lo que me fui a topar, pues, ¿no? Sí. Contrastes históricos, vaya. Y aquí en Imuris, pues todo nos llevó a hablar un poquito de este trigo, del pozole. Del pozole de trigo. San Isidro de Por trigo. ejemplo, para mí antes, pozole nomás era el que era tinte rojo, ¿eh? Así. ¿Por qué? Porque era el que conocía. Pues. Maíz, chile colorado y carne de puerco o mezclada, ¿no? Sí. Sí. Pero volviendo un poco ya al tema de Imuris, ¿cuántos habitantes tenemos en Imuris? Mira, muy buena pregunta. Hay que hacerse la INEGI, por transparencia yo creo, porque sigue estando el letrero de 12,000 y feria de habitantes. Y hace poco lo googleé porque ocupaba el dato y no di, a lo mejor no estoy buscando bien, pero me salió otra vez 12,000 y feria. Años. El padrón electoral de Imuris es de 11,000 y feria. No puede ser que haya 12,000 habitantes. Yo creo que sí llegamos a 20,000 fácil. ¿Ah, sí? Es un municipio grande. Imuris tiene la esencia de un pueblo. Todavía somos un pueblo. Todavía se pitan unos pero con un pueblo otros. grande. Claro. Y tú vas Se en los conocen caminos. y la- Tú anduviste por ahí en las rancherías con nosotros y adiós, lo conozcas o no lo conozcas. O sea, esta camaradería, ¿no? Todavía que se da en los ámbitos rurales, ahí está todavía esa esencia de pueblo, ¿no? Pero es un pueblo muy grande, es muy diferente a San Pedro de la Cueva, a San Javier, que son pueblos pequeños, es muy diferente.
Simplemente las comunidades están muy retiradas unas de otras, algunas, ¿no? Ok. Entonces tenemos como 20,000 habitantes aproximadamente. Aproximadamente. ¿Y se funda? La fundación ya con el nombre de San José de los Imeris, que es el 19 de marzo 1687, por el Padre Quino. Formamos parte de la ruta de las misiones del Padre Quino y del Caballero de Anza, de ambos, ¿no? Más fuerte, arraigada la cuestión de Quino, por supuesto, por la religiosidad, ¿no? Y ahorita tienen como un tributo o un pilar fundamental histórico que es Cocóspera. Así es. Digo, para empezar, ¿qué significa o en qué idioma está respaldado Cocóspera? Fíjate que Cocóspera y Terrenate no te puedo decir qué significa. Sigo investigándolo. Hace poco hablé con una investigadora de Terrenate porque hubo un presidio de Terrenate y también ahí está la hipótesis de que a lo mejor en Imuris en algún momento hubo. Bueno, son de esas líneas que están abiertas, ¿no? Los nombres, el origen, la toponimia, ¿no? Pero hablando de Cocóspera como patrimonio, sobre todo en la época misional, la importancia en Cocóspera radica en muchos sentidos, pero es patrimonio, es el único patrimonio tangible que tenemos en Imuris y que además es de toda una región, nada más de Imuris, aunque está en el municipio de Imuris, de la época colonial. No tenemos más que Cocóspera. Tenemos tradiciones de religiosidad popular intangible, sí, pero tangible nada más tenemos ese templo, porque donde llegó al pueblo de Imuris, donde hoy es la cabecera, Quino, un 19 de marzo, y dijo, aquí está San José de los Imeris, digo, pues que era algo simbólico, no es que haya hecho el templo inmediatamente, pasó tiempo, pero el sitio ya no está ese templo original, sufrió muchísimas cosas, ataques, etcétera, y ahorita ya lo cambiaron, está a un lado de donde era originalmente. Sin embargo, Cocóspera, por ahí se puede ubicar todavía tierra desde la época jesuita y después de los franciscanos, es decir, es de los más antiguos pues que tenemos en toda la Pimería Alta. Y sin embargo, cada vez que llueve, cada vez que hay viento, las temperaturas, pues nos van derritiendo, nos van consumiendo ese patrimonio. Súmale que ya no tanto, pero hubo una época de vandalismo también, de saqueo. Pues las personas que ubican Cocóspera pues la ven ya como una cáscara, ¿no? Sin embargo, hay un proyecto muy integral de parte del INAH y de la ciudadanía, de la participación ciudadana, que ahí también entra el cronista municipal, está Iniciativa Cocóspera y Misión Cocóspera, pues ahorita promoviendo con todos los kilos, ¿no? Gestionando que se pueda hacer un techo que proteja en lo que se consiguen, pues ahora sí que todo lo que necesitamos, ¿no? Para poder restaurar y conservar ese patrimonio. ¿Ya es un patrimonio de la humanidad? No, está en el catálogo del INAH a nivel nacional. Sin embargo, para ser patrimonio de la humanidad se necesita otro proceso y ahorita hay un proceso que ha tardado mucho de declaratorias. Está un rollo protocolario ahí legal también, ¿no? Se tiene que hacer una declaratoria de toda la Pimería Alta y luego ver qué ondas con Cocóspera. Pero sí debería de ser por esto que te comento, de los 20 y tantos pueblos fundados por el Padre Quino. No sé cuántos hay originales, pero Cocóspera ahí está. La mayoría son franciscanos, es decir, posteriores. Ese no, ahí está, original. Una parte original más la mano franciscana, ¿no? Sí, está rumbo a Cananea, ¿verdad? Sí, está rumbo a Cananea, a la mitad del camino. Si uno va por la carretera y observa en uno de los cerritos, en una meseta, pues ahí está y puedes acceder. Está bajo el resguardo del INAH, ¿no? Ahorita, aunque ese terreno es de particulares, cabe mencionarlo. Sí. ¿Y cómo se tienen los antecedentes de que emerja? Una cosa es su fundación, pero otra cosa es cómo va emergiendo Imuris, es decir, pues por el ferrocarril o por una minería, o cómo... El desarrollo histórico. Sí. Ok, pues después de esta parte de los Imeris, en la época prehispánica, llegan los españoles hacia grandes rasgos las etapas, pues son 3 siglos de la etapa colonial, se da el mestizaje muy fuerte, se consume, digamos, esta figura del indio Imeri y nos convertimos en este mestizaje que somos hoy en día, ¿no? Y ya a finales del siglo XIX, con el ferrocarril, claro, hay un cambio drástico, grande, desarrollo en esa localidad por el ferrocarril, por supuesto, pasa por Imuris y bueno, eso permite cierto desarrollo, ¿no? ¿Ese ferrocarril de dónde viene? Es el de Guaymas, el Subpacífico. Ok. Entonces es como la misma línea, ¿no? Ahora que estábamos en Carbó, pues ahí estuvimos comentando, ¿no? Este tema sí, del es la misma ferrocarril. línea. Y radica bastante ahí la importancia de estos pueblos, unos originados por el ferrocarril, como es el caso de Carbó, como es el caso de Benjamín Gil, y otros en los que ya estaban, pero pasa el ferrocarril y permite un desarrollo económico, por supuesto, ¿no? Y social.
Benjamín Gil, por ejemplo, totalmente nace a raíz del ferrocarril, Sí. al igual que Carbó. Pero, por ejemplo, en Carbó comienzan a surgir otros elementos, ¿no? Ranchos ganaderos, ahora el tema de la pitaya. Sí. Y el que guarda el corazón ferrocarrilero es Benjamín Gil, me ha tocado. Entonces, Imuris sí se impacta de una u otra manera. Y también la 4 carriles puede ser. Sí, por supuesto, porque de hecho, pues en la localidad primera que hay en Imuris, si tú vas por la carretera, pues es el campo carretero, así se llama, ¿no? Campo carretero, pues, ¿no? Ahí se creó esa comunidad a raíz de la construcción de lo que es la internacional, ¿no? La carretera, que es donde se venden las quesadillas, donde hacen las quesadillas y todo esto, ¿no? Sí. Parte fundamental, decir Imuris es igual a quesadillas. Sí, aunque Imuris es más allá que las claro, quesadillas, en el sentido icónico. Es decir, claro. ¿Pero por qué? Porque hay una historia, o sea, cómo surge, cómo comienza a ser pues un pilar económico para una familia y después varias, ¿no? Y ahorita me toca a mí que hay un pleito. No, yo fui la primera. Mi familia fue la primera. Sí es algo característico el tema de la quesadilla. Sí, por supuesto. De hecho, ahorita dije, para tener un poquito también el dato y democratizar la información, porque no todo lo que digo yo es verdad, ¿no? O sea, hay que buscar también otras fuentes. Mira, ahorita en la página La Voz de los Imeris, ¿cuáles son las familias de Imuris, ¿no? De las quesadillas. Lo puse ahorita antes de entrar aquí, 21 comentarios, ¿no? Sí, todas. Los voy a leer. Ok. Quesadillas La Fina, que es donde fuimos, Angélica Mazón en Campo Carretero, Quesadillas Jessy, el Neto Virocho, Josefina, Raquel Lorenda, donde fuimos, Angélica Mazón, Aguilar Chávez, Moreno Navarro, Sara Robles, familia Bojorques, Mazón Bojorques, Espinosa Robles, La Chayo, familia Mazón, el profe Raúl, Ruiz, familia Carranza, familia Moreno Navarro, Ramona Carranza. Campo Carretero, la mayoría. Sí. Es de donde estamos hablando, aunque también ya se hacen en el pueblo, ¿no? En Imuris, pero Campo Carretero, la mayoría de. ¿Y hace cuántos años comienza el fervor o el hervor o la fiebre de la quesadilla? Hay una historia, pues, ¿no? ¿Cuál es la historia? Hay muchos personajes emblemáticos, ¿eh? Y yo siempre me he enfocado en Doña María, digo, aparte que es bisabuela de mi marido y tatarabuela de mis hijos y tatarabuela de mi nieta. Tiene un cuadro, Doña María, hay muchos que se persignan, ¿no? Y entran. Hay muchas familias, la familia Cedo, la familia Mazón, la familia Carranza, ya Aguilar, aquí ya se mencionaron. Doña María, digamos, es la que tengo yo un poco más ubicada por los logros, por los alcances. Doña María, yo siempre he dicho, gracias a la labor que ella hizo, más allá de la venta de las quesadillas, incluso ese toque que ella le daba personal a la gente, pues permitió que Imuris se posicionara, ¿no? Como un lugar, la capital de las quesadillas, y así decimos nosotros, la capital. Esta señora no es originaria de Imuris. De ahí, sin embargo, pues la vida la llevó ahí a esa señora, tiene a sus 2 hijos, a los nietos, y la misma necesidad, ¿no? A veces de las mujeres de ver cómo sacar adelante la familia. Dijo, bueno, pues voy a invertir. Tenía 10 pesos y compró 10 mazos a $1. A don Roberto Molina. Ella compró 10 mazos de quesadillas y se fue a lo que hoy es la carretera y se puso ahí con la familia a vender a $2. Ganancia de 100%. Así las vendió. Entonces dijo, aquí es. Entonces encontró ella, digamos, ese nicho que fue creciendo y creciendo al punto que ahorita tú vas a Imuris y cuántos quesadilleros hay, pues, ¿no? Doña María hace su restaurante, que además de la venta de las quesadillas bien ricas ahí en la yo creo que no tocó, ¿no? En la estufita de leña y el café y de talega y los frijoles y todo, era muy famoso, llegaban muchos políticos, muchos artistas, porque tenía llena todo el cuarto de fotos. De fotos, pero también de tarjetas. Llegaban los políticos, llegaba Colosio y le daba la tarjeta y la pegaba. Entonces estaba tapizado todo de fotos de Doña María con artistas y políticos grandes, ¿no? Y de estas tarjetitas, pero llegaban por la quesadilla y llegaban por la bendición de Doña María. Era una maravilla tener la bendición de Doña María. Una señora chiquita, chaparrita, falleció de 100 años, te da una bendición en donde se soltaba llorando. Tú te soltabas llorando con ella, ¿no? Era una emoción. Entonces junta eso con las quesadillas y pues ahí está Doña María de las quesadillas, ¿no? Sí. Al punto que la colonia donde está lo que era el restaurante, porque ahorita ya no está funcionando al 100 como en ese tiempo,
pues se llama Doña María, Colonia Doña María, en homenaje a ella. Fue reconocida a nivel estatal como una de las mujeres destacadas, ¿no? En su época y todo. Entonces, pues fue todo un personaje, Doña María, ¿no? ¿Ella cuándo falleció? Falleció, híjola, me agarraste en curva. O sea, ¿hace cuántos años aproximadamente? Pues mis hijas estaban chiquitas y ya están en la universidad, ¿no? Digo, porque pues somos... Más de 10 años. Parientes. Sí, más de 10 años. No traigo el dato preciso. Murió de 100 años. Y qué curioso que aún sigue vigente. Yo cuando fui a Imuris, o sea, Doña María, y creo que a una colonia le pusieron su nombre. Sí. Trascendió totalmente, ¿no? Y eso estaba padre, pues, que allá no existe una panela de queso, no existe un queso cocido, existe el queso para quesadillas, que ya te venden la tortillita. Como una cachetada de esa de chile o como una tirita de queso, lista. Y lo curioso, lo más curioso de lo curioso es que la quesadilla es, o sea, no te la caliento, no te la sincronizo, con el calor de la carretera, con el calor del sol, fierro, ahí te va, con pasita la comes, ¿no? Me acuerdo que me comí como 15. Yo me acuerdo. Demasiadas. Pero digo, qué padre que muchas veces podría ser el caballo, pues el representante de Imuris, podría ser el cerdo, el maíz, el frijol, un ícono. Y aquí es una quesadilla, Doña María, la ciudad de las quesadillas, ¿no? Sí, la capital de las quesadillas. Yo cuando fui y me dijeron la capital de las quesadillas, no podía yo imaginarme, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque para mí quesadilla es una quesadilla con queso fresco, que se le está escurriendo el queso todo. Uh-huh. O sea, o una muy bonita que así. Y cuando fui, totalmente diferente, ¿no? Y te tocó todo el proceso, ¿no? Todo. Ahí precisamente con el virocho, en las quesadillas finas, donde todo, cómo estaban revolviendo y haciendo las bolitas y amasando y el empaque. Es una maravilla, es un proceso que aparte aporta, ¿no? Digamos como a la parte, son microempresas, vaya, Sí. Pues a la economía familiar, ¿no? Cuando estuvimos por allá también, hicimos el recorrido del pérsimo, ¿no? Que muchas personas me comenzaron, aquí el pérsimo, nada más lo encuentras en Costco en 3 días. Saludos para Costco, patrocínenos. ya les metí el gol. Pero sí, es la verdad. O lo encuentras ahí o lo encuentras en la capital o en algunos lugares, pero es una fiebre de 10 días, 15 días. Y allá en Imuris relatan que años atrás había huertas y hoy quedan algunas, ¿no? Sí, pocas, ¿no? Pero nos sacaron un pastel de pérsimo, una salsa de chiltepín con pérsimo. ¿Qué otras cosas? Es que puedes hacer muchas cosas con el pérsimo, es un poco como la pitaya, ¿no? Ahí está dentro de la creatividad también de las personas, pero sí, por ejemplo, la Sandra, ¿no? Sandra, ¿te acuerdas que fuimos? Sí, no, bien linda. Una delicia de pastel, es muy famosa ella por el pastel de pérsimo, esa receta, ¿no? Que relativamente sencilla porque hasta nos las compartió, pero no creo que a todo mundo nos salga como le sale a ella, ¿no? La salsa esta de pérsimo, riquísima, con chiltepín. También, entonces sí, es una fruta, como te dijo por ahí mi hermano, pues medio exótica, o sea, no se da en todos lados, súper es cara, exótica. Es muy rica, es una fruta muy, muy deliciosa, pero sí tiene una temporalidad muy corta, pues, ¿no? Y no se da en todos lados. Como dices, pues aquí no se da el ajo y aquí no se da, bueno, pues en Imuris sí se da la buena tierra, ¿no? Como la novela. En Imuris se dan muchos productos, como el pérsimo. Yo creo que sí es un lujo. A mí nunca me había tocado conocer un árbol de pérsimo. Me había tocado que a mi pueblo llegaran 1 año sí, 3 años no, el pérsimo, y era bien esperado porque el pérsimo es como un tomate. Entonces, de niño, uno sí confundía el tomate saladez de la emoción y no, hombre, te das una decepción, así como cuando llego asoleado a la milpa y me quiero echar un chorro de agua de tamarindo, no, hombre, que van siendo caldo de frijoles. A la madre. Qué fea decepción. Pero bueno, cuando fuimos a Imuris nos tocó la zafra del pérsimo y como que nos relata la historia cómo llega, ¿no? El pérsimo. Sí, llega, pues llega así, llega como una fruta exótica. Ahorita no te podría decir exactamente cuántas huertas hay de pérsimo, pero sí son muy, muy, muy pocas. Pues ahí, pues mi papá, ¿no? Ahí donde llegamos, pues ahí sí lo tiene y prácticamente es un pérsimo que después cosechan para nosotros, porque para la venta es muy poco. O sea, no es tan amplia tampoco esa huerta, Ajá. ¿no? Pero sí
se vende porque se vende, ¿no? Sí. Por lo mismo. Y en varios hogares, ya una vez que conocí el árbol, empecé a ver que en varios lugares de Imuris hay, ¿no? Te digo en casas. que Imuris tiene buena tierra, Sí. o sea, se da, pues, ¿no? Tan es así que hay muchos invernaderos, ¿no? O sea, tenemos buena tierra ahí en Imuris para la agricultura. Uno va a Suaquigrande y en los jardines encuentras maguey. Uno va a Babiácora y en los jardines se encuentra chiltepín. Uno va a Imuris y en los, pues no en los jardines, pero en los patios se encuentra lo que es el pérsimo, como en otros lugares, naranja, limón, membrillo. Entonces está muy padre. Igual también tuvieron una fiebre muy buena, una época muy buena del membrillo, ¿verdad? Tenemos todavía, o sea, lo que pasa es que es de la región, pues, el membrillo. De hecho, pérsimo, pues, también hay en el área de Magdalena. Es producto de la región. Por ejemplo, la temporada de membrillo, en casi todas las casas de Imuris, obviamente de Magdalena también tú vas y está el dulce de membrillo. Sí. Está la cajeta de membrillo, están las empanadas de membrillo. Ah, sí me acuerdo que todavía tengo, creo, de cada vez que fui, la barra que me dio su papá. Sí, eterna, sí, sufrió calores, sufrió fríos, hasta que luego la metí al refri, no se la pude acabar, me la llevé para el pueblo y ya nos la comimos todos. Como entre 10, porque era el tamaño de la mesa, la barra. Sí, y es muy rica porque es fruta. A fin de cuentas estás comiendo una fruta, una conserva de fruta, sí. pues, ¿no? Y en cuestión de turismo, ahorita, Imuris, o la parte favorita donde las personas van, ¿cómo va el tema ese? Mira, el tema de turismo, que fue el tema de Carbó, de la última reunión de cronistas en Carbó, ¿no? Cómo impacta la labor del cronista en el turismo. Pues parte de la labor de nosotros es precisamente potencializar, difundir, dar a conocer estas bellezas, estos sitios, estos lugares. En el caso de Imuris, ¿qué te puedo decir? Mi matria, ¿no? Pues siempre te voy a hablar bien de Imuris aparte, pero tenemos por ahí varias rutas que a futuro yo estoy segura van a ser mucho más importantes que ahorita. Sin embargo, en la medida en que demos a conocer, la gente va a llegar. Cocóspera, te voy a dar un ejemplo, Cocóspera. En Cocóspera hace todavía, a inicios de años, hablé con un grupo de jóvenes, oigan chicos, vamos a rescatar Cocóspera, ¿qué les parece? Misión Cocóspera. Y jóvenes, ¿qué es Cocóspera? De veras, qué triste, pero no sabía la gente qué era Cocóspera, dónde estaba. Ahorita, después de 6 meses de un trabajo intensivo, en coordinación con el INA, en coordinación con Iniciativa Cocóspera y con otras instituciones, Sociedad Sonorense de Historia, entre otras, la gente ya llega a Cocóspera. Las maestras ya van a Cocóspera, ya llevan niños a Cocóspera. Ajá. Y hay un impacto en redes sociales también de, oye, ¿cómo podemos ayudar para salvar a Cocóspera, no? Y todo eso, a fin de cuentas, te va a generar un turismo. Hace poco anduvo por aquí, precisamente en la exposición de Misión Cocóspera, Diego Prieto. Él es el antropólogo, es el director del INA Nacional. Vino a Imuris, imagínate, nos sentimos así como que wow, ¿no? Y el delegado también a nivel estatal en ese entonces, el antropólogo Perea. Y discutimos, debatimos, platicamos acerca de, bueno, turismo por turismo. ¿Qué tipo de turismo quieres, pues? ¿Quieres el turismo que, la selfie en la Torre Eiffel? Ya estuve en París. Ajá. La selfie en el monumento de Imuris o en Cocóspera. No queremos ese tipo de turismo. No queremos turismo de selfie. Queremos un turismo real, un turismo que llegue, que vea, que conozca, que sienta, que huela. Porque de esa manera lo va a valorar. La selfie le va a servir para tener 10, 15 o 20 likes. O 1000. Lo que busque, ¿no? Sí. Pero ¿qué tipo de o sea, creo que hay que hacernos esa pregunta. ¿Qué tipo de turismo? Y depende de tu respuesta, la estrategia para jalar a ese turismo. Nosotros queremos un turismo cultural, un turismo ecológico, porque tenemos mucho potencial para un turismo ecológico, y queremos un turismo consciente y comprometido con la sociedad, no un turismo de selfies que vaya y tire la caguama al río y que le valga si Cocóspera se cayó. No, yo tengo mi selfie. ¿Qué tipo de turismo queremos? Nosotros queremos... te lo comento porque hay mucha comunicación con el presidente municipal, el chino, tú lo conoces, el licenciado Jesús. Hay mucho compromiso respecto a generar un turismo a conciencia. Si es a mediano o largo plazo, nos esperamos, pero que sea un turismo a conciencia, ¿no? Jesús Leonardo García Cedo, mira, se me fue el nombre, Jesús Leonardo García Cedo, el presidente de Imuris. Para que no digas, se te olvidó mi nombre. No me dijiste, no, ahí está el chino. Saludos para compa Chino, hombre. Alias el chino, sí, cómo no. Él sabe que lo estimamos demasiado. No, ya estaba apoyando muchísimo la cuestión cultural, también está muy, muy comprometido con Cocóspera, con José Bardo Pierson, ahí está otro gran tema, con las quesadillas y con todo, ¿no?
Ok, qué padre esto que ustedes comentan, es como la perspectiva de que ya la platicó en varios podcasts y la vamos a seguir platicando hasta que se haga viral. Que está un viejito, muy sabio, un viejito representa sabiduría por su experiencia. Simplemente por vivir ya vas acumulando experiencia, ¿no? Y estaba sentado en una gasolinera. Y al estar sentado en esta gasolinera, pues evidentemente estaba el despachador de la gasolinera. Llega unos turistas, pasan por ahí, y llega, como el papá, va y le pregunta al viejito, oye, le dice, ¿qué tipo de personas encuentras aquí en el pueblo? Pues mira, le dice, yo te tengo una pregunta mejor. ¿Qué tipo de personas hay en tu pueblo? Oh, que hay personas que nomás tienen odio por dentro, se la llevan criticando, no emergemos, uno le quita al otro, es como el cangrejo. Ese mismo tipo de personas va a encontrar aquí usted, le dice. ¡Fum! Y se fueron. Viene otro carro. Igual, se baja un señor y le pregunta al viejito sabio, ¿qué tipo de persona encuentra en este pueblo? Le dice. ¿Qué tipo de persona ustedes tienen en su pueblo? Muy próspera, todos nos ayudamos unos con otros, incluso si alguien postea algo, lo retuiteamos, si alguien está vendiendo mermelada, la compramos simplemente para tener algo del mismo pueblo y luego a lo mejor la revendemos nosotros, pero siempre nos ayudamos. Ese mismo tipo de personas va a encontrar en este pueblo. El despachador termina, va y lo regaña el viejito. Oye, le dice, tan viejo y ahora mentiroso, le dice. ¿Por qué le dijiste dos cosas diferentes a estas personas? Porque uno va a encontrar lo que traiga en su corazón, ¿me entiende? Y eso mismo ahorita usted está compartiendo y diciendo, pues si el turista de playa, que le encanta tirar la caguama, que le encanta tirar la bacha, que le encanta tirar todo eso inconscientemente, una bacha de cigarros contamina 50 litros de agua. O sea, así es. Y si no comenzamos a tener ese tipo de hábitos y también de exigencias, no nomás por visitarnos, no nomás por venir a rentar el hotel, que creo que ahorita sí todas las personas que están saliendo y que yo veo, por ejemplo, vuelvo a citar a mi amigo Fabián Lameda, que es impresionante cómo la gente va a querer a conocer a Doña Beba. O sea, es impresionante que se rente una van para ir a conocer a Don Pancho, a Doña Beba, al Pinto. No, hombre, a mí me da un orgullo ver ese tipo de fotos, porque sí, ves el tipo de personas, me explico, familia. Y pues lamentablemente muchas veces confundimos ir a un pueblo a pistear, a dar vueltas bomberas, a pasar la... Oye, los pueblos no son para eso, viejo, no, o sea, también hay que ir nosotros exigiendo qué calidad de personas son las que queremos. Sí, así es, y de verdad se tiene que hacer, ¿eh? O sea, no es nada más venderse, pues, ¿no? Como esa clase de turismo, pensé una palabra muy fea, pero bueno, ya saben cuál, ¿no? O sea, no va por ahí. Hay que ser un turismo consciente porque tenemos que valorarnos. Si no te valoras tú, ¿quién te va a valorar? Pues claro, la pachanga ya está y todo, pero con respeto, con límites, sin afectar tu medio ambiente, tu entorno y sumado de todo lo demás. Pues ese tipo de turismo es el que queremos y estoy segura que muy pronto lo vamos a tener. Terrenate, Cocóspera, La Presa, tenemos muchísimo en Imuris. Excelente. Pues no sé si nos queda compartir algo más, algunos datos ahí que se nos estén pasando de tocar, de Imuris, Sonora. Bueno, de Imuris yo creo, podemos estar horas, ¿no? Hablando, pero sí me gustaría comentar acerca de un personaje, José Eduardo Pierson Lorta. ¿Por qué? Este personaje de Terrenate, originario de Terrenate, de finales del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, pues nace en el molino harinero ahí a un lado o a las faldas del Cerro de la Cruz en Terrenate, ¿no? Su papá empresario, molinero, el porfiriato, pasa el ferrocarril, les beneficia por supuesto, y él desde pequeño mostró dotes amplios en el arte, lo mandan a estudiar a Estados Unidos, lo mandan a estudiar a Europa. Para no hacerte muy largo el cuento, él llegó muy alto. Son de esos personajes a los que no Imuris le debe, México le debe. José Eduardo Pierson Lorta, además de ser cantante de ópera, artista de teatro, Mario Lorta era su nombre artístico, construyó o ayudó, dirigió la obra de la construcción del templo que está ahorita en Terrenate, la pintura que está de la Virgen de la Asunción la hizo él, pero fue fundador de Bellas Artes, fue el que creó la campaña... Un imurense fue funda... Fue el que fundó la campaña impulsora de ópera en México y fue maestro de Jorge Negrete, Pedro Vargas, Dolores del Río, etcétera, etcétera, y
Ortiz Tirado. Así te la pongo. Entonces, en noviembre vamos a retomar, porque no es que vamos a hacerle un festival, ya existe un festival, lo vamos a rescatar, ya se habían hecho unas versiones, pocas, pero se han hecho. Vamos a retomar así con todo el empoderamiento que le podamos dar a este personaje. Ya el ISC nos va a apoyar, ya se les compartió ahí un proyecto. El licenciado Hugo César Romero Burruela, maestra Laura, la directora ahí de un grupo folclórico, el mejor ahí que tenemos en Imuris, una servidora y otras personas que se han sumado. Estamos haciendo un proyecto muy integral, muy grande para rescatar a este personaje que bien se lo merece. Nuestra expectativa es que no quizás este año, pero próximamente podamos tener un festival internacional José Eduardo Pierson Lorta, ¿no? Si no podía terminar sin mencionar, por supuesto, a este gran personaje. Está Doña María, están los Imeris, hay muchos personajes, muchísimos, pero ahí está José Eduardo Pierson Lorta, a quien le debemos todavía, ¿no? A raíz de que este personaje que está hablando fue maestro de Jorge Negrete, ¿sabes si Jorge Negrete alguna vez fue a Imuris o alguno de sus alumnos? No tengo conocimiento. Sin embargo, en el Museo de Álamos, hace poco me la compartió Juan Carlos Holguín Valderrama, está una foto donde está el piano, porque tocaba el piano, era un artista, era polifacético a todo, ¿no? Está en el piano Pierson y está Ortiz Tirado con Jorge Negrete. ¡A la cantando. torre! Y me la compartió y ahí la tengo en la página. ¿Eso en Álamos o en dónde? No sé si fue exactamente en Álamos, pero la foto ahí está en el Museo de Álamos, ¿no? O sea, existen estos tres juntos en una fotografía. Es que ellos estuvieron, él fue el maestro de ellos, pues. Él fue el maestro de ellos. Jorge Negrete hacía cine también, ¿verdad? Sí, por supuesto, de la época de oro. Pero la maestría que aprendió de Peterson fue el cantar. Cantar, pero también él fue maestro de canto y maestro de teatro. Muchos actores de esta parte de la época dorada del cine mexicano pasaron, digamos, por la formación. ¿En qué años fue? Fue un forjador de talentos, pues, ¿no? 20, 30, 40, en los 50 ya fallece él en México, ¿no? En 1950. En los 50 y tantos, no tengo el dato exacto, ¿no? Pero sí fallece allá. Pues ya él hizo carrera, pues allá, ¿no? Estuvo un tiempo aquí, aportó a su pueblo, a su terruño, pero él se va para allá, vuela alto. Te digo, es un forjador de talentos muy importante a nivel internacional, porque él tiene trayectoria incluso en España y en otros países de Europa. No, pues nada más los alumnos que hizo forjaron, como usted dice, el cine de oro, el cine mexicano. Claro. Y pues haber fundado Bellas Artes. Fue uno de los maestros fundadores, claro, fue un grupo de personajes, ¿no? Ahí estuvo José Eduardo Pierson Lorta. El CEDAR, la preparatoria de la Casa de la Cultura, lleva su nombre, José Eduardo Pierson Lorta. En Imuris, el Cebeta de Imuris, donde yo estudié, antes 132, ahora ya cambió de número, se llama José Eduardo Pierson Lorta también. Digo, eso del Centro de las Artes, pues nos coloca una vez más a los sonorenses como, pues dentro de la historia de México. Recordemos que, por ejemplo, en Santa Ana tenemos el primer ejido en fundarse a nivel nacional. ¿Quién nos los quita? Nadie. ¿Y qué tuvo que pasar? Pues ahí está la historia, ¿no? Un grupo de hombres y mujeres que tuvieron que juntarse para exigir que el primer ejido se fundara ahí en 1917, haciéndole renombre a tierra quien la trabaja. Sonora tiene muchísimas cosas. Tenemos uno de los, en Cananea, uno de los, el astrofísico Guillermo Haro, el centro, pues, donde se observa el espacio. El observatorio. El único a nivel nacional, me parece. Hay dos a nivel Latinoamérica. Digo, si le vamos a escarbar, tenemos un chorro de cosas, un chorro de datos que, aunque pequeños o grandes dentro de la dimensión de quien nos escuche, pues nos hacen sentirnos orgullosos, ¿no? Digo, en Cananea existe el primer boliche a nivel nacional. Y aún está como se construyó. El primer campo de golf a nivel nacional. Ahí está, tal cual se construyó. El cronista de Palme te va a decir, aquí se jugó béisbol por primera vez en este lugar. Y fíjese, sí, buscando esas primeras veces. Ajá, sí, no, y somos pioneros en muchísimas cosas. Donde se hizo la primer asociación ganadera fue en Moctezuma. O sea, tenemos un chorro de cosas, la verdad, que qué emocionante el poder sentir y decir todo esto, ¿no? Y con el favor de Dios, pues las iremos contando aquí a través de su podcast de Agua Helada. No sé si desea decir algo o que nos haya faltado.
No, pues muchísimas gracias por este espacio para Imuris, para Acros y para todos los cronistas, que seguramente va a tener un impacto muy positivo, dar a conocer estas bellezas de nuestras matrias, de Sonora, de nuestro querido país, de México, lindo y querido, a seguirlo cuidando, a seguirnos cuidando, porque aparte de la pandemia, pues ya sabemos cómo está el mundo, pero siempre sin dejar de vista que hay mucha belleza enfrente de nosotros, no hay que dejarnos llevar por el amarillismo, hay que también escuchar esas otras voces de nuestros antepasados, de esta gente que ama su terruño, su tierra. Y pues nada, agradecerte de nueva cuenta y pues aquí estaremos participando con más cronistas. Pues saludos, mi gente. Este fue su podcast de Agua Helada y Puro Son.